3 meses en la escuela de Juan. Tercera semana, tercer día. Lea Juan capítulo 3, versículo 39 al 47 y dice: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿A quién os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyesteis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Veamos. Jesús continúa con su respuesta a los judíos que traman matarle porque se ha atrevido a sanar en el día de reposo y porque se ha hecho igual a Dios. Sigue afirmando que Él es el Padre quien da testimonio de Él. Pero ahora pasa a declarar que ese testimonio lo da el Padre, no solo por medio de las obras del propio Hijo, Jesús, como vimos ayer, sino también por medio de las Escrituras. Naturalmente, en el momento en que Jesús estaba hablando, todavía no existía el Nuevo Testamento. Luego, las Escrituras a las que se refiere son las que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Lo que Jesús les dice a estos judíos que pretenden matarle es que lo que deben hacer es estudiar las Escrituras. En efecto, ellos creen que son las Escrituras las que les ofrecen la vida eterna. Pero se equivocan, pues las Escrituras dan testimonio de Jesús y es Él quien da vida eterna. Luego, estos judíos, al utilizar las Escrituras, en este caso la ley sobre el sábado, para rechazar y condenar a Jesús, se están acusando a sí mismos. No se percatan de que su verdadero enemigo, el que les condena, no es Jesús, sino el propio Moisés, cuyas Escrituras dan testimonio de Jesús. En otras palabras, que al leer las Escrituras para condenar a Jesús, estos intérpretes de hecho se están condenando a sí mismos. Juzguemos. El pasaje nos muestra ante todo que no toda persona que cita la Biblia tiene razón. Estos judíos, jefes religiosos de Jerusalén, citan las Escrituras para condenar a Jesús por haber sanado en el día de reposo y por haberle dicho al paralítico que cargara su lecho en ese día. Si leemos en los evangelios los pasajes que tratan sobre la tentación de Jesús en el desierto, veremos a Satanás citando las Escrituras para estorbar la obra de Dios. En consecuencia, el solo hecho de citar un versículo de la Biblia no garantiza que tengamos razón. Esto no porque lo digamos nosotros, sino porque es lo que el pasaje bíblico de hoy nos muestra. Lo que Jesús les está diciendo a los judíos es que, aunque citen las Escrituras, son las mismas Escrituras las que les acusan. El pasaje nos muestra también que hay modos correctos y modos errados de leer la Biblia. Es errado leer como si se tratara de un libro de leyes. Cuando vamos a un abogado para que nos resuelva un problema, el abogado busca en los libros de las leyes que se le aplican al caso. Y con eso trata de resolver la cuestión. Las demás leyes no le importan y es como si no existieran. Hay quien lee la Biblia así. ¿Qué dice la Biblia sobre el día de reposo? Dice tal cosa. Toda persona que no haga exactamente lo que dice en ese versículo ha de ser condenada. ¿Qué dice la Biblia sobre el matrimonio? Dice tal cosa. Quien no haga exactamente lo que la Biblia dice ha de ser echado fuera.
Ante tales actitudes legalistas, debemos recordar que todas estas cosas que la Biblia dice son importantes, pero colocarlas en el centro del mensaje de la Biblia, como si ese fuese el propósito de las Escrituras, es un error. El modo correcto de leer la Biblia, como lo indica Jesús en este pasaje, es leerla de tal modo que veamos en ella a Jesucristo. Dicho de otro modo, la Biblia, más que un libro de leyes, es un libro de historia donde se narran los hechos maravillosos de la relación de Dios con su pueblo, es decir, con Israel y con la iglesia. El mensaje central de la Biblia es el de un Dios que de tal modo amó al mundo pecador que dio a su Hijo unigénito en un mensaje de amor, no de legalismo estrechos. Quizás la diferencia nos la muestre Jesús en el versículo 17 que estudiamos hace un par de días, al decir: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La diferencia está en que para la persona legalista, sea judía o cristiana, Dios no sigue trabajando. Es como decir que Dios nos dio la Biblia y ahora nos ha dejado solos con ella para que en base únicamente a ella le sirvamos. Jesús nos dice lo contrario. Dios sigue actuando. La Biblia nos indica el modo en que Dios actuó y sigue actuando. Lo que tenemos que hacer en base a la Biblia, ver cómo Dios actúa hoy. El problema de estos jefes judíos era que se mostraban incapaces de ver que en Jesús continuaba actuando el mismo Dios que actuó antes en Moisés. ¿En qué modos practicamos un legalismo semejante al de aquellos judíos? Nos acusará quizás la misma Biblia que llevamos bajo el brazo y que empleamos para condenar a otras personas. Actuemos. Escribe en su cuaderno de reflexiones. El centro de la Biblia es la acción de Dios en Jesucristo. El propósito de la Biblia es llamarnos a participar de esa acción. Lo que haya en contra de ello no es lectura correcta de la Biblia. Aplique ese principio a todo el resto del estudio en estos 3 meses en la escuela de Juan.